Amigos, un gusto saludarles, el licenciado Osvaldo Bocanegra López. Bueno, fue algo histórico el día de ayer con la aprobación de la reforma judicial, con esa terminología que manejan las fracciones de Morena de la supremacía constitucional. Lo que no me parece a mí desde el punto de vista jurídico, claro, mucha gente está desinformada en materia jurídica, y en especial con la gente de la clase trabajadora y la gente de clase media, pobre, pues está muy ajena y está totalmente tergiversa la información de lo que es el proyecto de la reforma. Yo ya dije de que estoy de acuerdo con una elección de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es totalmente indebido que una elección por medio de la vía de tómbola a los jueces de distritos, colegiados y demás jueces o los que van a conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque hace cuenta que transgreden la vigencia de la convencionalidad de la jurisprudencia para que no tenga repercusión o intromisión, defecto de categoría de ley en la instrumentación y aplicación y partición de los jueces, de manera como una referencia para la aplicación justa y legal de la ley en México. Y también es totalmente inadmisible que se vea inviable un recurso de amparo contra ciertos criterios o acciones de ley plasmadas en la Constitución. Es decir, quieren hacer que ya no desaparecer el juicio de amparo por la vía indirecta sobre algunos casos particulares de hechos jurídicos que se vayan a acontecer en un futuro en materia social y legal en el país. Ese libre albedrío de Morena, esperemos que esté haciendo lo justo, queda en su conciencia la Constitución emanada también por una consagración espiritual de luchas de sangre desde la época, el inicio de la independencia de México, después de las leyes de reforma, la guerra contra Porfirio Díaz, de las invasiones, también la etapa de Francisco I. Madero de sufragio efectivo y no reelección, con la Revolución Mexicana. Hice hincapié hace otro video, en síntesis y resumen, cómo cuando existía la lucha de la independencia por parte de Agustín de Iturbide, traidor de traidores, y que tanto sangre que se estaba derramando y que Vicente Guerrero tenía su lucha contra esos derechos tiranos y dictatoriales de la época colonial, de esas leyes españolas que se instauraron en México, tenía su fe puesta en la lucha por la independencia, y que muchos indígenas, y en ese tiempo pues ahora son mexicanos, por medio de batallones y pelotones luchaban contra el gobierno, contra la milicia de Iturbide. Llegó hasta un punto en que Iturbide mandó una carta a Vicente Guerrero para que diera su brazo a torcer y que se diera por vencido, y que le iba a otorgar algunos privilegios, también entre ellos el perdón de la vida. Vicente Guerrero en ningún momento aceptó ese tipo de ofertas. Fue en ese contenido de esa carta, fue tenaz su amor y su lucha y su valentía por México. Le dijo que sobre su vida y la vida de los demás indígenas que estaban luchando la guerra de independencia,
es solamente que así es que iba a poder vencerlos. Después de ello envían a sus representantes. El abrazo de Acatlempán es una utopía para adornar la historia de México en los libros de educación básica, y que después ellos, mediante acuerdos, fue que, imagínense, en ese tiempo dos corrientes, la monarquía española en México con toda su tiranía y su fuero de protección, inmunidad, encontraron el diálogo mediante acuerdos, y fue casi que se dio vida al nuevo ejército trigarante, y llegaron que Iturbide iba a reconocer la Constitución, la implantación de una nueva Constitución con derechos. Para en esas épocas era un avance muy importante en materia de los derechos de los indígenas y instauración de instituciones de ley, ¿sí? Y la división de poderes, que se terminara el fuero eclesiástico, y la situación de los castigos, que eran totalmente una punibilidad en contra de los indígenas, y de esa protección y privilegios que vivían la dinastía de esa red católica eclesiástica. Y ellos llegan al acuerdo, e inclusive hago esa referencia porque es algo muy importante, y ahora las corrientes de las cámaras no aceptan dialogar sobre puntos esenciales de la reforma que van a afectar derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y también sobre la elección de los magistrados. La Constitución establece que se necesitan 10 años de preparación para ser magistrado, 10 años para poder ser por lo menos, o una preparación anterior con bases para ser juez de distrito y colegiado. Esperemos que sean honestos, invoquen a que los nuevos jueces de distrito y colegiados hagan lo que es la impartición de justicia, de tanto que se luchó en la independencia, leyes de reforma, como dije, y revolución. Pero creo que el contenido de esta ley es porque quieren desaparecer el control constitucional, la eficacia de la ley y la supremacía que tiene la jurisprudencia en México, para que cuando en determinadas acciones o hechos de funcionarios de cualquier nivel, en especial de lo federal, o algún proyecto de ley transgreda derechos y garantías locales e internacionales, no solamente contra los individuos, sino contra la propiedad y contra el derecho al medio ambiente, es por ahí, es de que quieren que ya no les está afectando ese contrapeso de vigilancia o observancia de la ley de la Suprema Corte de Justicia, para que en sus hechos y en sus proyectos y en sus obras no tengan obstáculos para el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, si en una obra se infla de una manera multimillonaria y desde mala calidad, o abusa derechos del medio ambiente no de particulares, sino de un estado, de algunas áreas, si afecta derechos de particulares, si afecta o está señalada de actos de corrupción, ya todo eso, su proyecto se está cumpliendo con esa reforma, porque ya no van a tener pues ninguna ley que les incomode, ninguna ley que les moleste, para que sigan ejecutando en México actos de corrupción por medio de todas esas acciones legales que vayan o que tengan proyectos los gobernadores, el presidente de la nación y los diputados y senadores.
que ahora están en el poder. Puede ser que por ahí vaya la situación de la intención de esa reforma, es desaparecer la aplicación de la ley de juicio de amparo indirecto y de la convencionalidad de la jurisprudencia, para que ya no les afecten si tal acción, tal obra, tal proyecto de ley está señalada por actos de corrupción y por abusos a los derechos humanos y garantías de México. Y eso es una violación internacional al tratado, a la Ley Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde está su sede de órgano sancionador en Costa Rica. Si se ampara la oposición, la Corte Internacional de los Derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que está en Costa Rica, tiene el deber de hacer las anotaciones y hacer los razonamientos para mandar a enmendar ese proyecto de reforma. Y si ese proyecto de reforma no se acata en el Senado y en la Cámara de Legisladores Federales y Estatales de una orden de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, entonces no le quedaría más a la Comisión Americana que pedirle al Estado mexicano que se aparte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque se estaría convirtiendo con esas reformas en un gobierno socialista, dictatorial y, por qué no, hasta de estilo comunista. Creo que debe estar feliz Benito Juárez, debe estar muy feliz Miguel Hidalgo, todos los independentistas, todos los revolucionarios por ese proyecto de nación, porque dicen que se está combatiendo la corrupción a nivel interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no era por ahí, sino por eso estaba el aparato de la judicatura. Pero ¿quién sanciona a la Cámara de Diputados? Queremos nuevas leyes también, queremos elegir al delegado del Seguro Social, también queremos elegir por la vía de elección de voto popular a sus directores de áreas, queremos elegir por la vía de voto popular al director de Pemex y también a todos los directores de áreas, también sacarlos ahí. Llevan años en el poder corrompiendo a Pemex, en el Seguro Social, en el INSS, lo que es el Seguro Social, Infonavit, lo que es la Secretaría de Capufe. También queremos elección de ellos, y también queremos elección de revocación de mandato en 1 año y medio a los diputados y senadores. Eso también necesitamos legislar que en casos de vacío de poder ya no sean los secretarios de gobierno los que suban a ese interinato de vacío de poder de un gobierno estatal o federal, sea por medio de la Cámara de Diputados que se elija al presidente interino o gobernador interino. Y demás leyes electorales, como de los diputados que renuncian a un partido, que se saltan a otros sin ser sancionados, de diputados que son electos y a los pocos días renuncian para eso un cargo de la función pública estatal o federal. También queremos sancionar eso, queremos sancionar que los... entre otras cosas, ya me desplayé mucho, pero bueno, ojalá le vaya bien con la reforma a Morena y encuentren lo que es la esencia de la legalidad y la justicia en México que tanto necesitamos, porque ya basta de enriquecimientos multimillonarios en las obras públicas y que son de mala calidad. También en los municipios, cada obra federal que se hace es inflada, no saben a cuántos miles de millones, cientos de miles de millones de pesos, y no tenemos una obra de calidad, de competitividad a nivel internacional. Ojalá también queremos una elección popular para ver si se sigue pagando a Televisa y TV Azteca los millones de pesos mensuales y además medios de comunicación de periódicos estatales y nacionales, para que sigan siendo parte de ese fascismo al estilo de Italia
y de Alemania, y que siguen enriqueciendo a los dueños de esas empresas con pagos millonarios mensuales para seguir dándole publicidad a todas sus acciones. Ojalá les paguen conforme derecho a ley a lo que recibe o corresponda a un pago profesional quincenal y mensual, ya sea empresa o sea particular. Dale, gracias.